Mucho gusto, mi nombre es Angelina Ternina de Urbanismo 1. Impactos ambientales de los asentamientos urbanos. El impacto ambiental inmediato de los asentamientos urbanos deriva del cambio del uso del suelo, además de los procesos locales de contaminación. Sus impactos directos son de mucho mayor alcance que los indirectos, que afectan ecosistemas locales y distantes. El territorio necesario para la sustentación de un asentamiento urbano configura lo que se denomina su huella ecológica. Los impactos indirectos son también de gran envergadura, en la medida en que las ciudades concentran la demanda de bienes y servicios, inciden en la dinámica productiva y ambiental de zonas rurales, de otras zonas urbanas distantes e incluso de áreas localizadas en otros países. El proceso de urbanización de la población genera además impactos culturales, entre los que figuran la transformación de hábitos de consumo y la alineación de los ciudadanos de su entorno natural. En el medio urbano se pierde la transparencia de las relaciones con los bienes y servicios ambientales que aportan los ecosistemas naturales. Para su funcionamiento, las ciudades realizan intercambios materiales y energéticos con un territorio muy amplio, contiguo o lejano. La ciudad requiere agua, alimentos y energía para sostener sus procesos, como resultado del consumo o transformación de bienes y servicios. Las ciudades generan copias cantidades de residuos sólidos, líquidos, además de contaminantes de la atmósfera. Los efectos ambientales de dicha concentración se pusieron rápidamente de manifiesto: generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con la consiguiente contaminación del suelo, hídrica y atmosférica, así como la producción de daños o de amenazas de daños con motivo de la realización de actividades que pueden calificarse como de alto riesgo y del manejo de materiales y de residuos peligrosos. Impactos Impactos ambientales del transporte. El transporte está relacionado con diversos problemas ambientales, entre los que se encuentran la emisión de contaminantes atmosféricos, la generación de residuos como los aceites, lubricantes, llantas, chatarras y la generación de ruido. Las actividades relacionadas con el transporte
representan la fuente más importante de contaminación de la atmósfera, especialmente de los grandes asentamientos humanos. Impactos ambientales de las actividades industriales. Dentro de los asentamientos urbanos, la actividad industrial es una de las que genera mayores impactos ambientales, de acuerdo con los patrones históricos que determinaban la ubicación de la industria en los lugares donde se encontraba disponible la mano de obra necesaria y simultáneamente se encontraban los mercados para los productos industriales. Las actividades industriales tendieron a concentrarse en las ciudades, preferentemente en las grandes ciudades. En el caso de la producción comercial especializada, los ecosistemas naturales tienden a verse como elementos de libre apropiación y transformación, para sustituirlos por terrenos nivelados para la producción de monocultivos irrigados que requieren maquinaria pesada e insumos químicos para su buen desarrollo. Impactos ambientales de las actividades forestales. Dentro de este recuento de los impactos Angie, vamos a continuar con la siguiente ponencia mientras que el internet se te restablece. Entonces continuamos con la temática los factores influyentes, suelo y subsuelo, clima, vegetación, situación geográfica, relaciones a las costas, a cargo de Ana Isabel Riaño Salgado. ¿Puedes continuar? Hoy hablaremos sobre los factores influyentes de las condiciones naturales. Mi nombre es Ana Isabel Riaño Salgado, del programa de Arquitectura Urbanismo 1 de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena. Los factores influyentes, ellos son el suelo, subsuelo, clima, vegetación, situaciones geográficas y relaciones a las costas. El suelo es el espacio físico objeto de la ordenación del territorio, y en virtud de la cual es delimitado, estableciendo las zonas adecuadas para servir de soporte a los edificios, a las infraestructuras y a los espacios públicos, o manteniéndolo preservado de la urbanización. Las limitantes para la construcción del subsuelo correspondían al desarrollo tecnológico. Hoy la situación es distinta, siendo su mayor barrera el orden normativo, lo que ha desacelerado la inversión, pudiendo ser de gran aporte para la ciudad. El clima urbano refiere a las condiciones del clima en áreas urbanas diferentes del entorno rural, y es atribuido al desarrollo urbano. La urbanización, además de múltiples entrelazados y complejos cambios, ejerce tremendas modificaciones irreversibles, al menos mitigables económicamente, en el paisaje rural previo y desarrolla cambios en la atmósfera colindante. Los árboles y vegetación asociada que se encuentra en la ciudad conforman el bosque urbano, del cual sus principales componentes son el arbolado de alineación que se ubica a lo largo de las banquetas de calles, avenidas y camellones, así como las áreas verdes, entre las que destacan los parques, jardines, glorietas y otros espacios abiertos con vegetación, como lo son cementerios, barrancas y riberas de los ríos o arroyos que surquen la ciudad. La geografía urbana es el estudio de la estructura y funciones de la ciudad entendida como paisaje urbano. Comprende el estudio del desarrollo del proceso de urbanización, muy importante en los distintos periodos denominado revolución urbana, la determinación de las relaciones de las ciudades entre sí, por ejemplo la teoría de los lugares centrales, la estructura urbana, las pautas espaciales que operan dentro de la ciudad, así como el medio ambiente urbano. El presente estudio pone el centro de atención ley de costas en el planeamiento urbanístico, y concretamente en torno a 4 grandes apartados sobre los que voy a estructurar la exposición. En el primero vamos a considerar la incidencia del litoral en la legislación urbanística.
Y ahí veremos una evolución, la jurisprudencia que se ha ido produciendo, y el fenómeno de la creación de las comunidades autónomas como determinante de una nueva versión o dimensión en ese problema de la ordenación del litoral. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, continuamos con la presentación anterior de Angie Liliana Hernández, con el tema la importancia del medio natural en el urbanismo, el hombre y su medio ambiente. Puedes continuar. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, ya se ve. Mucho gusto, mi nombre es Angelina Hernández Paternina de Urbanismo 1. Impactos ambientales de los asentamientos urbanos. El impacto ambiental inmediato de los asentamientos urbanos deriva del cambio del uso del suelo, además de los procesos locales de contaminación. Sus impactos directos son de mucho mayor alcance que los indirectos, que afectan ecosistemas locales y distantes. El territorio necesario para la sustentación de un asentamiento urbano configura lo que se denomina su huella ecológica. Los impactos indirectos son también de gran envergadura, en la medida en que las ciudades concentran la demanda de bienes y servicios, inciden en la dinámica productiva y ambiental de zonas rurales, de otras zonas urbanas distantes e incluso de áreas localizadas en otros países. El proceso de urbanización de la población genera además impactos culturales, entre los que figuran la transformación de hábitos de consumo y la alienación de los ciudadanos de su entorno natural. En el medio urbano se pierde la transparencia de las relaciones con los bienes y servicios ambientales que aportan los ecosistemas naturales. Para su funcionamiento, las ciudades realizan intercambios materiales y energéticos con un territorio muy amplio, contiguo o lejano. La ciudad requiere agua, alimentos y energía para sostener sus procesos, como resultado del consumo o transformación de bienes y servicios. Las ciudades generan copias cantidades de residuos sólidos, líquidos, además de contaminantes de la atmósfera. Los efectos ambientales de dicha concentración se pusieron rápidamente de manifiesto: generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con la consiguiente contaminación del suelo, hídrica y atmosférica, así como la producción de daños o de amenazas de daños con motivo de la realización de actividades que pueden calificarse como de alto riesgo y del manejo de materiales y de residuos peligrosos. Impactos ambientales del transporte. El transporte está relacionado con diversos problemas ambientales, entre los que se encuentran la emisión de contaminantes atmosféricos, la generación de residuos como los aceites, lubricantes, llantas, chatarras y la generación de ruido. Las actividades relacionadas con el transporte representan la fuente más importante de contaminación de la atmósfera, especialmente de los grandes asentamientos humanos. Impactos ambientales de las actividades industriales. Dentro de los asentamientos urbanos, la actividad industrial es una de las que genera mayores impactos ambientales, de acuerdo con los patrones históricos que determinaban la ubicación de la industria en los lugares donde se encontraba disponible la mano de obra necesaria y simultáneamente se encontraban los mercados para los productos industriales. Las actividades industriales tendieron a concentrarse en las ciudades, preferentemente en las grandes ciudades. En el caso de la producción comercial especializada, los ecosistemas naturales tienden a verse como elementos de libre apropiación y transformación, para sustituirlos por terrenos nivelados para la producción de
monocultivos irrigados que requieren maquinaria pesada e insumos químicos para su buen desarrollo. Impactos ambientales de las actividades forestales. Dentro de este recuento de los impactos ambientales debe incluirse el que corresponde a las actividades forestales. Cuando ellas se realicen de una manera insustentable, los procesos de deforestación generan importantes efectos ambientales negativos, que tienen que ver con el régimen del agua y con el régimen del suelo, así como la conservación de la biodiversidad y con el régimen climático. Para mencionar solo las principales consecuencias de la deforestación, los factores que inciden en la pérdida de la cubierta forestal y por ende de los recursos forestales que albergan son complejos. Impactos ambientales de los asentamientos rurales. La población rural vive de lo general del uso y manejo directo de los ecosistemas, por ello el impacto ambiental de los asentamientos rurales deriva sobre todo de los procesos productivos promovidos por los autores locales más que los asentamientos mismos. La economía rural es dual. Se debe distinguir entre una producción comercial especializada y una producción para la subsistencia basada en el aprovechamiento de una amplia gama de especies silvestres y en el cultivo de una gran diversidad de plantas. La captura pesquera puede convertirse en una actividad altamente perjudicial para los recursos pesqueros cuando se realiza de manera inadecuada. Algunas de las consecuencias de la sobreexplotación pesquera son la pérdida de productividad en la pesquería y su extinción comercial. La pesca excesiva reduce de manera importante la biomasa de la población al remover ejemplares. Esta disminución poblacional provoca a lo largo del tiempo la reducción de su variabilidad genética. Los efectos anteriores pueden repercutir en el potencial de recuperación y viabilidad a lo largo plazo de las poblaciones de las especies objetivo. Listo, entonces continuamos con la temática suelo y subsuelo, topografía, condiciones geológicas e hidrográficas a cargo de Manuel José Murra Rodríguez. ¿Puedes continuar? Buenos días, profesor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a hablar acerca de la unidad 2 del capítulo 8 de la unidad 2, perdón. Bueno, sabemos que el suelo y el subsuelo hacen parte importante de la arquitectura, o hablamos de la construcción también. El suelo, hablando en temas arquitectónicos, sabemos que es el elemento donde se sustenta la construcción. Y el subsuelo es la capa de tierra situada inmediatamente debajo de la capa vegetal superior. Hay varios tipos de suelos que se podría decir que son los más comunes, que son la grava, el suelo arcilloso, el suelo arenoso, el suelo común y los suelos limosos. Tenemos algunos tipos de suelos urbanísticos, los cuales conocemos dos, como el suelo urbano y el suelo de expansión urbana, que el suelo urbano está integrado por las áreas de territorio municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuente con infraestructuras vial y redes primarias de energía. El suelo de expansión urbana, como su denominación lo indica, consiste en la parte del territorio en la cual el municipio considera que es posible que se habitara hacia el futuro. El suelo rural hace referencia a la parte del territorio no apta para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, o de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Hay dos tipos de suelos urbanizados, que son el suelo delimitado y el no delimitado o sectorizado, que dependen del plan general y de la transformación urbanística del municipio. El sectorizado puede ser aquel que se urbaniza en corto plazo, y el no sectorizado es el que se puede transformar en un plazo más largo o a largo plazo.
cabe aclarar o hacer como una pequeña introducción acá de cómo los seres humanos hemos dañado un poco el suelo o hemos dañado el suelo. La actividad humana influye constantemente en el funcionamiento del suelo, casi siempre vulnerando su flexibilidad. Ocasionan exceso de pisoteo sobre el suelo, cuya superficie se compacta, así disminuye su capacidad de absorción del agua de lluvia, provocando escorrentías y arrastre de suelo. La clasificación del suelo urbano. El suelo urbano o urbanizado es un inmueble que ya está transformado urbanísticamente, integrado de manera legal y efectiva a la red de servicios y dotaciones de la población. Estos servicios son básicamente agua, saneamiento, acceso vial y energía eléctrica. Urbanizable, bueno, es un inmueble no urbanizado, pero que puede convertirse en urbano y, como habíamos dicho antes, puede ser a largo plazo o a corto plazo, ya dependiendo si es delimitado o no delimitado. No urbanizable, no urbanizable es al que no se le permite ser transformado. Dentro de esta categoría también hay subdivisiones, como el suelo no urbanizable protegido, por razones ambientales o paisajísticas, y el suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo urbano. Por ejemplo, los terrenos inundables. Algunas características del suelo es que el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. El subsuelo también contiene partículas parcialmente degradadas, por lo general de un tono más claro de color marrón o amarillo, y contiene las raíces profundas de los árboles o las plantas más grandes, se podría decir. Características del suelo urbano. El suelo urbano es aquel que cuenta con servicios de infraestructura urbana llamados servicios urbanísticos, o esté consolidado por la edificación de manera que determine la legislación urbanística, o esté ubicado en un núcleo poblacional. La topografía sabemos que juega un papel muy importante. La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios, procedimientos que tiene como objetivo la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas, detalles, tanto naturales como artificiales. Y también cabe destacar la importancia de esta, que es utilizada para representar gráficamente superficie, sus formas y detalles, con el objetivo de conocer los niveles y características superficiales del terreno. Y por último, las condiciones ecológicas, la influencia que la geología ha tenido y tiene en el aspecto del desarrollo de los pueblos y ciudades, la creciente importancia que está en los estudios geológicos del subsuelo de las grandes poblaciones. Y bueno, creo que se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, continuamos con la siguiente temática. El clima, elementos del clima que influyen en la concepción urbanística, interacción del relieve y el clima, principios elementales a tener en cuenta en el diseño, a cargo de Eder Balseiro Paternina. ¿Puedes continuar? Un momento. Buenas, compañeros y cuerpo docente. Espero se encuentren muy bien todos en este día. Mi nombre es Eder Balseiro Paternina. Soy estudiante de la Facultad de Arquitectura perteneciente a la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Hoy les voy a hablar un poco sobre la unidad 2, que son las condiciones naturales, pero me voy a basar un poco más en lo que es el capítulo 9, que este se basa en lo que es el clima, elementos de este que influyen en la concepción urbanística, integración de relieve y el clima, y la huella de carbono. Nos vamos a ir entrando en materia. Como sabemos, el clima es una síntesis del tiempo atmosférico, obtenida a partir de estadísticas a largo plazo.
Los factores climáticos influyen sobre el confort y la posibilidad de estar al aire libre en las ciudades, pues estos son un elemento decisivo que ni la arquitectura ni la planeación urbanística deben obviar. Bueno, el clima de una determinada región influye fuertemente en la vegetación y fauna, ya que cumple un papel fundamental en los procesos fisiológicos de los organismos, como en el desarrollo, crecimiento, salud o estados patológicos. Bueno, también además de esto, el ser humano a su vez influye en el clima emitiendo sustancias químicas y contaminantes, ya que ayudamos al clima no contaminando el medio ambiente y nuestro alrededor. Además, el relieve influye sobre la temperatura y los patrones de precipitación. Por ejemplo, en las zonas montañosas más elevadas, las masas de aire al chocar con estos cuerpos se elevan y como consecuencia la temperatura disminuye con altitud y aumenta la frecuencia de las lluvias. Bueno, también las zonas urbanas están expuestas a las consecuencias del cambio climático por el estrés causado por el intenso calor, las precipitaciones extremas, las inundaciones, los deslizamientos de tierras, la contaminación y la escasez de agua. Los impactos se intensifican cuando hay un daño en la provisión de servicios, infraestructura y vivienda. Y bueno, para terminar, les hablaré un poco sobre la huella de carbono. Esta es una medida de cuantificación del impacto en el cambio climático de las actividades que se realizan a diario por parte de individuos, organizaciones, productos o territorios. Esta tiene una gran importancia, ya que en el medio ambiente como indicador de sostenibilidad y de impacto hacia el cambio climático, ya que aporta información sobre la cantidad de gases de efecto invernadero que emite la atmósfera en el desarrollo de una actividad. Son nuestras acciones las que aumentan o disminuyen esta huella. El uso diario también del automóvil, el consumo de energía, la generación de basura, etcétera. Entonces, para esto debemos tener concientización y aprender a cuidar todo el medio ambiente y ser conscientes de... Bueno, espero les haya gustado este video y haya aportado su conocimiento, ya que esto del clima y el medio ambiente es algo que tenemos que tenerle mucha atención, ya que estos son muy importantes para nuestra vida. Entonces, espero les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Gracias, Eder. Bueno, continuando tenemos la temática el viento en las ciudades, el viento y la temperatura en la ciudad, a cargo de Carolina Nor Melembres. ¿Puedes continuar? Bueno, buenas tardes compañeros y profesores. Mi nombre es Carolina Melendres y yo les voy a hablar un poco lo que es el capítulo 10 de la unidad 2, el viento y la temperatura en la ciudad. Carolina, Carolina, no se escucha. ¿Cómo? No se escucha.
Ya comparto con sonido. Empecemos con la pregunta, ¿qué es el viento? El viento se define como una corriente de aire que se produce en la atmósfera por causas naturales y es originado por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Podemos aprovecharlo como una fuente de energía eólica y lo mejor es que no contamina la calidad del aire, además de ser un recurso renovable. Esta puede ser utilizada a nivel doméstico, a nivel productivo en escala mediana, es decir, energía para la industria y a gran escala en parques eólicos. Dicho esto, ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre con el viento en la ciudad? Bueno, las calles alteran tanto la velocidad como la dirección del viento. En general, en las ciudades la velocidad del viento es menor que en las afueras de la misma. Esto se debe a la rugosidad de la superficie urbana, pues se encuentran edificios que impiden el libre paso del viento. En pantalla están viendo los efectos del viento que se producen alrededor de las edificaciones. Bueno, cada edificio provoca un comportamiento del viento diferente. Sucede cuando el viento golpea el edificio y como no tiene otro lugar al cual desplazarse, es empujado hacia arriba, abajo y a los lados. El aire forzado hacia abajo genera la aceleración del viento a nivel de calle. Por eso, todo esto se pone a prueba en túneles de viento. Los túneles de viento se definen como una herramienta donde se estudian los efectos del movimiento del aire en torno a objetos sólidos, como vemos en la imagen. Estos túneles como herramienta de diseño se han vuelto muy popular en los últimos años. Actualmente hay una ciudad que es conocida con el nombre de Ciudad de los Vientos y se trata de Chicago y es conocida de tal manera por su principal clima ventoso, pero existe una teoría que dice que es conocida de esta forma por los residentes y políticos excesivamente habladores que se consideraban llenos de aire caliente. Los vientos fuertes son considerados causas de desastre. Para disminuir su velocidad en las ciudades, la arquitectura puede recurrir a edificios bajos y árboles agrupados en mayor o menor medida, también proporcionando amplios espacios entre edificaciones, siguiendo la dirección del flujo del viento. Ahora pasemos a la temperatura. La temperatura se define como una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Esta energía se expresa en términos de calor y frío. Bueno, la temperatura en la ciudad. Cristian Julián Díaz Álvarez, decano nacional de Ingeniería y Ciencias Básicas, dice que las ciudades son máquinas térmicas complejas que diariamente consumen cantidades de combustibles fósiles como la gasolina, el gas natural, el propano y el carbón, entre otros, en el orden de magnitud de miles de toneladas. Asimismo, gastan energía eléctrica que lleva al límite el sistema interconectado nacional. Estos consumos no afectan la calidad del aire por las emisiones generadas, sino que también liberan una gran cantidad de energía no útil que calienta el aire superficial urbano. De seguro han escuchado el término la isla de calor urbana, ¿no? Bueno, se trata de un fenómeno conocido en las grandes ciudades y consiste en que los núcleos urbanos experimentan temperaturas más altas que en sus alrededores. La EPA afirma: en días calurosos de verano, el aire urbano puede ser de 1 a 6 grados centígrados más caliente que en áreas suburbanas y rurales. Nunca debe confundirse con el calentamiento global. Existen dos soluciones para el efecto de la isla de calor. Consiste en, primero, aumentar la construcción sostenible. Segundo, sembrar antejardines, terrazas verdes y tener ecohuertas. Tercero, disminuir el uso de transporte que trabajen con combustibles fósiles. Y cuarto, moverse en bicicleta, caminando, etc. Bueno, esto que ven en pantalla es conocido como mapa de calor
y es un documento vivo que registra la energía generada por edificios, vehículos, Disculpa, carreteras, Carolina, ya se te acabó el tiempo. de calor y energía. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, levantar la mano para hacer llamado y aclarar sus inquietudes. ¿Ninguno tiene una duda? Por favor, Jimena, puedes abrir tu micrófono. Jimena, ¿cuál es tu inquietud? No se te escucha. Puedes escuchar. Sí, ya se te escucha. Puedes comentar. Ya puedes comentar tu pregunta o inquietud que tengas, Jimena. Jimena, puedes continuar con tu pregunta. Ok, ya se me escucha. Sí, ya se te escucha. Bueno, mi pregunta era sobre los suelos, que como estaban hablando, si no estoy mal, fue mi compañero Manuel, que él hablaba sobre los suelos urbanizables y no urbanizables. Yo quería saber si los suelos urbanizables pueden ser tratados y llegar a ser urbanizados o pues no es posible esto. O sea, si no son urbanizables, pues estos quedarían así o si en algún futuro, si se son tratados, podrían ser urbanizados. Bueno, los suelos no urbanizables, como se dice, no son urbanizables porque principalmente no se permite ser transformados dentro de la categoría también. Es como que, bueno, según las normas, no se permite. Si no es urbanizado, no existe la posibilidad de que pueda ser urbanizado en un futuro, puesto que, como te lo estamos diciendo, existe, por esa misma razón, existen dos tipos de suelos, los que son urbanizables y no urbanizables. Ok, muchas gracias. También, ¿sabe por qué? Una de las razones por las cuales un ejemplo no puede ser un suelo urbanizable y sin razón a, como quien dice,
Contradecir eso, una razón de eso puede ser también por los temas ambientales o paisajísticos. Gracias, Manuel. Bueno, damos. Jimena, ¿ya está aclarada tu duda? Sí, muchas gracias. Ok, podemos proseguir.